Vamos a entrar a partir de esta clase en la programación en Excel, ¿ya? No simplemente vamos a aprender a utilizar las cosas más básicas del Excel, sino que vamos a automatizar y luego vamos a empezar a meter código. Las mismas cosas que hemos hecho en el primer parcial, vamos a poder realizarlas con código en el Excel. Así que para poder programar en Excel, en primer lugar, es importante que aprendamos a utilizar el Excel, porque si no sabemos usar el Excel, tampoco vamos a aprender a programar en el Excel, ¿sí? Así que vamos a dedicarnos al Excel. Lo que voy a hacer, voy a subir al Classroom un manual básico de Excel, ¿ya? Pero no es que nos vamos a basar en ese manual, sino que va a ser algo que les va a ayudar a poder actualizarse y ponerse al día en el Excel. Pero lo que yo voy a hacer directamente es enseñarles a utilizar algunas cosas básicas y poco a poco vamos a ir profundizando cosas en el Excel, ¿ya? Así que a partir de esta clase es necesario que pasemos con una computadora, ¿ya? No echados en la cama, ni con celular, ni nada, ¿no? Es importante que vayamos practicando juntos y de esa forma van a poder aprender. Bien, jóvenes, vamos a empezar con el Excel. La mayoría de las personas conocen el Excel, ustedes seguramente también. Y empecemos con lo más elemental. A ver, ¿para qué sirve el Excel? Empecemos desde ahí y vamos a ir profundizando algunas cositas. A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Para qué sirve el Excel? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Como hoja de cálculo. Hoja de cálculo. Muy bien. Y no solo eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Es una planilla para procesamiento de datos e información, ¿ya? No solamente es hoja de cálculo, sino es para procesar datos e información. Una idea de procesar, por decir, tengo 500 números, ¿ya? Imagínense 500 números y esos 500 números así por sí solos no me sirven de nada porque es mucha información. Pero me serviría más si es que de esos 500 podría reducir a 5 que podrían ser datos representativos o hasta quizás uno. Entonces, ese único valor o esos únicos 5 me son de más utilidad. Entonces, ¿cómo obtengo esos 5 o ese único dato? Procesando los 500 datos, utilizando un método y demás, a fin de que solamente pueda sacar uno o 5, que esos me van a servir bastante, ¿no? Bien, entonces, primero es una hoja de cálculo y dos, es un programa para procesar datos e información, ¿ya? Y hace muchas cosas. Algunos utilizan el Excel para hacer tablas. Incluso había alguien que hacía carátulas en el Excel, ¿no? Esa es la forma de usar más elemental. Pero nosotros no vamos a ir a eso, sino vamos a ir un poco más. Entonces, yo estoy asumiendo de que ustedes tienen un conocimiento elemental, ¿ya? De Excel. Por lo menos saben qué es este menú, por lo menos saben qué significan estos iconos, estas cositas de acá, y quizás algunas más de acá, ¿no? Entonces voy a partir de ese punto, ¿no? Que ustedes conocen algo acerca del Excel, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es empezar a practicar con datos, ¿ya?
Fíjense, aquí en el Excel me voy a colocar una serie de datos. Voy a hacer una tabla de multiplicar, ¿ya? Voy a colocar el 1, el 2, y si quiero hacer la secuencia completa, voy a marcar, voy a ir acá y el Excel automáticamente me hace la progresión, ¿no? La progresión de los números. Saca una progresiva, ¿sí? Y yo puedo centrear para que se vea bonito. Puede que esto que acaba de hacer para algunos de ustedes sea lo más fácil y elemental, ¿no? Pero tengan paciencia porque quizás algunos de sus compañeros no saben, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando poco a poco, ¿ya? Desde lo más básico. Voy a repetir el mismo proceso acá. Voy a poner 1, 2 y voy a completar la progresiva. Entonces lo voy a ordenar bien bonito. Aquí yo puedo darle un color si yo quiero. Y voy a empezar a hacer la tabla de multiplicar, ¿no? Ahora, para poder introducir fórmulas, el producto de estos dos tendría que ser 1. El producto de estos dos sería 2. El producto de estos sería 2. El producto de este con este sería 4. Puedo introducir de esa forma. Pero puedo empezar a automatizar el Excel a fin de que me saque información muy rápidamente. Para eso voy a empezar a introducir lo que son las fórmulas. Para poder introducir las fórmulas dentro del Excel, lo que hago es apretar igual. ¿Ya? Igual tiene su propio lenguaje el Excel y estoy manejando ahorita su propio lenguaje. Esta celda va a ser igual a esta celda, fíjense, multiplicado por esta celda. Ahí está. He introducido una fórmula que me automatiza el resultado de esta celda. Ahora, si yo quiero reproducir esto que yo he hecho, podría jalarlo así. Pero aquí fíjense que hay un problema, ¿ya? Para ver lo que está pasando, hago clic acá y me dice, esta es la multiplicación de 10 por esto. Y por eso me sale un valor grande. Aquí vamos a aprender a utilizar unos parámetros de bloqueo. Estos parámetros de bloqueo se colocan antes y después de cada letra, ¿ya? Por ejemplo, el B1 es esta celda. Este tiene que recorrer horizontalmente, pero no verticalmente. La primera parte antes de la letra es el controlador horizontal y este de acá es el controlador vertical, el que está después de la letra. En el caso de antes de la letra está el controlador horizontal y después está el controlador vertical. Ahora miren, yo voy a poner un controlador, en este caso el que me está afectando, fíjense, es el A, este de acá, ¿no? El A2 me está afectando porque se está recorriendo, ¿no? Así que le voy a poner un controlador de bloqueo horizontal. Fíjense, voy a añadir el carácter pesos y eso es un controlador horizontal. Entonces, ¿qué va a hacer ese controlador horizontal? Que cuando yo jale, ¿han visto la diferencia? No va a permitir de que esta celda se cambie. Pero sí, esta celda puede variar verticalmente. ¿Sí? Ahora miren, voy a hacer esto y miren lo que ha pasado, ¿no? Ha pasado lo mismo. ¿Cuál es el problema? Multiplica 4 por este, pero este debería haberse quedado aquí arriba. Fíjense, ahí. Entonces, a esto tengo que añadirle al B1 un controlador vertical. Entonces, el controlador vertical viene después de la letra y le voy a poner un bloqueador vertical. Entonces, miren,
Voy a hacer esto, no pasa nada. Ahora voy a copiar esto. Y fíjense, el controlador vertical ha hecho de que la celda se mantenga en su posición. Entonces, teniendo estos controladores, ya puedo empezar a reproducir rápidamente a la tabla. Fíjense, 10 por 9, 90. 7 por 9, 63. ¿Sí? 5 por 8, 40. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a manejar estos controladores horizontales y los controladores verticales. Bien. Entonces a esto, si yo quiero que se vea más bonito, le puedo colocar bordecitos y demás. Eso es algo que quizás ustedes ya saben, ¿sí? Los que no saben están aprendiendo y los que ya tengan paciencia para los que todavía no saben. Entonces, esa es una forma de utilizar los controladores verticales. Vamos a colocar aquí un número. Por ejemplo, 2. ¿Ya? Es un número 2. Y vamos a colocar una secuencia de números, pero que vayan de 3 en 3. 1, 3, el siguiente sería 5 y demás. Fíjense, cuando el Excel detecta la razón, hace la resta 3 menos 2, 1. 3 menos 1 es 2 y va agregando 2, 2, 2, 2 a cada uno. Ahora, si quisiera 3, tendría que colocar así. 0, 3, ¿no? Entonces me hace una razón, me incrementa los números a una razón de 3. Ahora, estos son unos números que yo me he dado. Este es un único valor que lo voy a colocar en una celda así oscurita. Y estos son números que me he dado. Bien. Entonces, lo que quiero sacar aquí es la mitad. Quiero sacar la mitad de estos números. Entonces, voy a introducir una fórmula que va a ser esto dividido entre este. Y ahí está. Pero si voy a reproducir, fíjense, ya no responde. ¿Por qué? ¿Por qué sale división entre 0? Porque se ha movido, ¿no? Fíjense, se ha movido. Entonces, a este de acá, al A14, tengo que colocar qué tipo de bloqueador. ¿Un bloqueador horizontal o vertical? ¿Qué dirían ustedes? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal en Eso. ¿Dónde colocaría los pesos? delante de la Eso, delante de la A. Entonces, ahí está, ¿no? Bien, correcto. Entonces, podría yo colocar los pesos a los dos. Si yo colocara los pesos a los dos lados, eso significaría de que esta sería una celda que no se mueve. Ahora, imagínense que quiero sacar mitades, mitades, mitades de cada uno. Ahora miren, dividido entre 0, ¿no? Es porque si me fijo bien lo que ha pasado, se ha recorrido este. Entonces, para evitar de que se recorra y este sea la única celda pivot, le voy a colocar una retención acá y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y fíjense, me saca la mitad de 1,5, la mitad de esto, la mitad de esto, la mitad, y podría ir siguiendo sacándome mitades. ¿Sí? Mitades, mitades, mitades. Y si me fijo, por ejemplo, este valor se ha mantenido como pivot, o sea, ha sido inmovible.
O sea que puedo inmovilizar una celda de referencia o puedo movilizar el movimiento vertical, horizontal o el movimiento vertical. Entonces, los bloqueadores son una herramienta importante para poder hacer mis planillas automatizadas. ¿Sí? Estamos aprendiendo el asunto de los bloqueadores. Bien. Sí. Diga, Para, Brian. para hacer alguna operación dentro del recuadro, hay que apretar alguna tecla Sí, para usar otra casilla. hay que usar el igual siempre. Para introducir una fórmula o una función hay que utilizar igual. ¿Ya? No sé si te refieres a eso. Por decir, estoy agarrando un cuadro, digamos, el B16 y quiero hacerle la división sobre el 2 para que se siga manteniendo ese cuadro fijo y haga la división en el otro cuadro. Tengo que apretar Alt, Shift, algo para que no se mueva. No, no. Tienes que colocar estos bloqueadores. No. Me refiero antes de poner los bloqueadores, ¿no? No, no, no Estoy hay que apretando, apretar. diga, el B16 y luego quiero hacer las operaciones por el A14. Entonces, para que la celda original que he tomado, donde quiero que esté la respuesta, no se mueva. Ah, no, no tienes que apretar nada, solo direccionar. Ya, Lo por, estoy intentando en mi compu y no estoy pudiendo. ya. A ver, ¿dónde te has quedado? ¿Has podido colocar Sí, estos pesos? todavía no. O sea, quiero apretar, estoy apretando el B16, ¿no? Y Ya, quiero mira, hacer vamos a una hacer de nuevo. operación. Mira, Ya, igual coloco, ¿ya? Suelto ya, todo, ¿ya? Suelto. Coloco B15, solo un clic, ya. dividido entre A14, clic. Ah, Y tengo ya. que apretar Enter, sí o sí. Y vuelvo a la celda y ahí recién puedo editar. Si no, no me va a Ya. dejar editar. Ahí está. ¿Sí? O sea, sí o sí al igual antes, ¿no? De Sí, hacer sí, algo. sí, sí. Ya. Sí, eso Cuando es lo tú que le no estaba colocas viendo. igual, estás anunciando al Excel de que estás introduciendo una función. ¿Sí? Ahí está bien, gracias. Pensé que se apretaba Alt o Shift o algo. En otros programas suele ser así, ¿no? Ah, ya, no, no, acá no. Ya. Bien. Entonces, he introducido bien los pesos y aquí me he ido sacando las mitades. Ya, fíjense, tiene harta precisión. Voy a borrar esto porque es muy largo. Tiene una precisión grande el Excel, ¿no? Bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a arreglar un poquito esto. Sí. Eh, mm, a ver, ¿qué podría hacer? Voy a empezar a utilizar funciones, ¿ya? Cuando ustedes se colocan función, fíjense que hay una serie de funciones que el AutoCAD, o perdón, el Excel tiene. Puede ser suma, promedio, sí, hipervínculo, contar. Hay funciones relacionadas al campo financiero, ¿ya? Amortización, cupón, duración, modif. O sea, el 90% de esto no vamos a usar, de todas las funciones. Con respecto de fecha también tiene funciones el AutoCAD, ¿sí? Vamos a utilizar nosotros las matemáticas, las de búsqueda, texto y de ingeniería. Hay también cubo, compatibilidad, web. Vayamos a las funciones matemáticas. Esto de acá es el valor absoluto. Este es el arco coseno. Este agregar devuelve un agregado de una lista o base de datos aleatorio, devuelve un número aleatorio entre 0
y menor que 1 distribuido, cambia al actualizarse. Aleatorio entre, puedes especificar, arcoseno, el seno y demás. ¿Sí? Entonces vamos a crear una tabla, ¿ya? Y esa tabla va a tener ciertas particularidades. Miren que yo estoy colocando aquí una secuencia de números, ¿ya? Del 10. Y voy a colocar otra secuencia de números. Ya, lo voy a hacer bien bonito. Y lo que voy a hacer, voy a hacer una operación medio rara, ¿ya? Voy a decir que esto va a ser la multiplicación de esto por esto, pero voy a añadir una función por aleatorio. O sea que me va a introducir un número aleatorio, ¿ya? Listo. Ahora miren lo que ha pasado. Ha multiplicado este por un número aleatorio entre 0 a 1. ¿Ya? Para que esta tabla funcione, lo que voy a hacer es bloquear el B1, perdón, el B32, tengo que bloquearlo verticalmente. Entonces, horizontal es aquí y aquí es el vertical. ¿Ya? Me estoy inventando una tabla. Y el A33 tengo que bloquearlo horizontalmente. Entonces voy a bloquearlo horizontalmente. Fíjense, ahí tengo esto, aleatorio, y tengo aleatorio. ¿Ya? O sea, me ha generado números aleatorios. Ha hecho la multiplicación y lo ha multiplicado por un número aleatorio y tengo este resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que voy a hacer con esta tabla, he introducido esta función aleatoria, ¿ya? Podría también haberse utilizado el otro aleatorio, ¿ya? Hay otra función también aleatoria. Aquí si ustedes les ponen clic, les da información acerca de los aleatorios, ¿sí? Cómo funciona. Un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Entonces va a ir variando, ¿no? Aquí también podría utilizar aleatorio por 100, igual que 0 y menor que 100, o podría utilizar int aleatorio que me devuelve un número entero. O sea que el Excel me da información acerca de eso. Bueno, pero me voy a concentrar simplemente en esta tabla, ¿ya? Y voy a empezar a hacer varias cosas con la ayuda de esta tabla. En primer lugar, voy a escribir aquí los valores mínimos, enter, y aquí máximos. Fíjense, el aleatorio me hace cambiar, ¿no? Los números, de tal forma de que se vuelve una tabla dinámica. Yo necesito saber cuál es el valor mínimo. A ver, fíjense en esta de acá. ¿Cuál es el valor mínimo? A ver, ¿pueden reconocer el valor mínimo? El que está en 4, Inge. Eso, el 1, 4, ¿no ve? Entonces voy a colocar mínimo, es una función de estos. Búsqueme el mínimo. Y ahí está. Bueno, esta tabla aleatoria va cambiando, ¿no? Pero miren, aquí me dice que el mínimo es 0.041. Este de acá. ¿Ya? Yo quiero que acá me indique cuál es el máximo. Entonces voy a añadir entre estos dos y ahí está. El máximo es 0.33 y
y el otro es 0.85. ¿Sí? Entonces va a ir cambiando. Yo puedo esto jalarlo y me dice los máximos y los mínimos en cada tabla, en cada fila. Fíjense, el mínimo de esto es esto. De esta columna, el mínimo y el máximo son estos. Y el Excel ya me está diciendo. 14 está acá. Si yo quiero saber el mínimo y el máximo de toda la tabla, tendría que colocar aquí igual mínimo, paréntesis, y puedo seleccionar toda esta agrupación. Y le pongo paréntesis y ahí está el mínimo, pero de todo este conjunto. Y aquí voy a decir que me muestre el máximo, pero de todo este conjunto. Fíjense, el máximo había resultado ser 64. ¿Dónde está 64? No sabemos, pero está por aquí. Debe estar por aquí 64. Quizás por acá. No, aquí está 64. En el 8-9. ¿Sí? En el 8-9 está 64. ¿Sí? Entonces, estas funciones nos ayudan a poder encontrar rápidamente datos o información. Puede que para mí no me guste, o sea, tener tantos decimales. Entonces yo puedo alterar acá y puedo decir que solamente me saque el entero. ¿Sí? No es entero. No es en inglés, ¿no? Perdón. Le voy a decir en entero. Fíjense que solamente me saque la parte entera. Y si yo hago esto, solamente me saca los enteros. ¿Se dan cuenta? Los enteros. Pero puede que yo no quiera enteros. Tal vez yo quiero que me haga un redondear. Que me redondee el número. Y aquí tengo que colocar los números de decimales de redondeo. Que me redondee ¿a cuántos decimales? A 3 decimales. Fíjense, esto de acá es el número, ¿ya? Todo esto de acá es el número. Y este de acá es el número de decimales. El Excel me ayuda a identificar lo que estoy haciendo. Y fíjense, me ha redondeado a 3 decimales. Entonces voy a hacer esto. Ojo, es una tabla aleatoria, o sea que va a ir cambiando. No hay lógica en esta tabla, sino que va cambiando todo esto. Pero ya está, ¿no? Yo puedo decir que no me interesan 3, sino quiero 5. Entonces voy a mover, mover. Y fíjense que el Excel se va acomodando al cambio dinámico que tenga esta tabla. O sea, que no necesito estar haciendo nada. Una vez que cambien esta información, por alguna razón cambie, todo el Excel se va a ir actualizando y me va a encontrar la información que yo necesito. ¿Sí? Bien. Estos son filas y estos son columnas. Este valor de 0.24, ¿alguien lo puede encontrar visualmente? ¿Dónde está? Está acá, ¿no ve? Y el 0.73, o perdón, el 73.21 está aquí. 18, ¿no ve? Yo le puedo enseñar al Excel
a encontrar estos valores. ¿Sí? Le puedo enseñar a encontrar y aquí que me diga qué fila y qué columna. Aquí voy a poner fila y aquí columna. ¿Ya? Le puedo decir, Excel, te puedo enseñar y tú me dices en qué fila y en qué columna está esto. ¿Ya? Así que el Excel puede ayudar, ¿no? Bien. Antes de hacer eso, creo que me estoy adelantando algunas cosas. Puedo empezar a practicar con algunas funciones matemáticas. Ya, luego vamos a ver esto. Me estoy adelantando. Puede que yo necesite sacar la resta de estos. Entonces, aquí le pongo esto menos esto. Fíjense, el Excel va a ir. Aquí le pongo resta de los máximos menos mínimo. Ya si quiero más grande esto, lo hago así. Doble clic simplemente acá. Entonces ya tengo la resta. Puede que necesite la sumatoria. Entonces digo suma y puedo decir que me haga la sumatoria de eso. Y ahí está, ¿no? La sumatoria, ¿no? De todos estos valores. Entonces, sumatoria. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, si hago suma, miren, hay suma de cuadrados, suma de series, suma producto, suma sí conjunto, suma por 2 más y2, suma x2 menos y2. Miren, hay varias opciones